Hola gente, muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de El Muro Disociativo. Bueno, hoy quiero hablar de lo que estáis viendo aquí arriba, esta distinción bastante peculiar y característica de la disociación, cuyo conocimiento requiere adentrarse bastante en el mundo del trauma, de la disociación. Es algo de lo que no se suele hablar en la universidad. No se habla de esto. Yo estoy en cuarto de psicología. En el entorno clínico tampoco, la verdad. Yo con mis profesionales nunca he hablado de esto como tal, pero es una diferencia que existe y que quiero compartir con vosotros porque me parece no solo muy peculiar de la disociación, sino que me parece muy interesante compartirla porque se puede extrapolar muy fácilmente al día a día y podemos ver ejemplos prácticos en nuestro día a día. Pues bien, lo primero mencionar que esta distinción la he sacado de este libro que veis aquí, Trastorno de Identidad Disociativo o Personalidad Múltiple, escrito por Anabel González y Dolores Mosquera, como veis ahí. Es un libro que la verdad es que es bastante corto, tiene no llega a 150 páginas, dejaré el enlace de Amazon en la descripción. Y bueno, quería compartir con ustedes esta distinción, como decía. Tengo aquí una tablet para apoyarme bueno, en la publicación que he hecho en Instagram, que iré dejando las diapositivas por aquí, para que también la podáis ver, está en mi Instagram. Pero bueno, para que aquel que quiera ver este video podcast pueda también seguirlo con una imagen ligada a ello, ¿no? Bueno, lo primero decir que el concepto de disociación que estamos acostumbrados a manejar implica una disminución o un estrechamiento de la conciencia. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de disociación, hablamos de que el contenido que mantenemos en la conciencia es menor. Normalmente el contenido que se suele sacar de la conciencia es contenido emocional, contenido sensorial, sobre todo sensorial y emocional, ¿no? Aunque también puede salir contenido cognitivo, como pueden ser memorias, en los casos de disociación más severa, pero lo más habitual es que salgan de la conciencia el contenido sensorial y el contenido emocional. Lo que implica que la capacidad de almacenamiento de la conciencia es menor, tanto a lo largo de los días como en un momento determinado, que se puede expander o contraer dependiendo, ¿no? Si hay un evento traumático, pues evidentemente eso se suele contraer y nos pueden dar ataques de despersonalización disociativos en los que se nos entumecen las emociones y los sentidos. Algo similar a lo que es el estado de shock, que es tan famoso es en las películas de guerra, algo como eso. Bien, en esta concepción nos encajan bien síntomas como el estupor disociativo o la despersonalización. Los que vivimos con despersonalización lo sabemos. La conciencia pierde capacidad para filtrar el contenido emocional y sensorial. Sin embargo, la psicopatología del trastorno de identidad disociativo, TID, antes llamado trastorno de personalidad múltiple, se corresponde no con una disminución, no con un achicamiento del nivel de conciencia, sino con una fragmentación de la misma. Es decir, esa conciencia, que también puede ser más pequeña, se fragmenta en distintas partes. Bien, en el primer caso, en el caso del estupor disociativo, despersonalización, hablamos de una concepción horizontal de los distintos estados de conciencia, de menor a mayor o viceversa. ¿Por qué horizontal? Pues porque están al mismo nivel, ocurren en la misma línea temporal, por así decirlo, no es la interpretación que yo también le doy. Muchas de las cosas que digo aquí son de este libro, pero también intento añadir matizaciones mías que pueden ser más acertadas o pueden ser menos acertadas, pero son interpretaciones que tengo y que me apetece compartir. En el caso del TID, la concepción es vertical, ya que se produce una fragmentación de la conciencia en distintos estados que no tienen por qué estar al mismo nivel.
y no tienen por qué corresponder a la misma línea temporal, ¿no? Por eso es que puede haber identidades que aparezcan en determinados momentos, al menos tal y como yo entiendo el TID y lo que he podido leer en este libro. Bien, aquí podéis ver un esquema de lo que representa la disociación, la diferencia entre la disociación vertical y la disociación horizontal. Y se puede hacer una similitud entre disociación horizontal inconsciente y disociación horizontal consciente, como una conceptualización neurológica de los niveles de conciencia. Es decir, en la disociación horizontal, que es la que, según este libro, tenemos las personas con despersonalización, hay contenido tanto consciente, lo que aquí se refleja como conciencia normal, este cuadro está sacado del libro, como inconsciente, que puede ser estados de confusión, de estupor o de coma. En cambio, la concepción vertical de la disociación implica una fragmentación entre distintos estados de la conciencia, no necesariamente graduables en función de un nivel. Aquí tenéis el esquema y es el que habitualmente se representa con el trastorno de identidad disociativo por la existencia de esas identidades claramente diferenciadas las unas de las otras. Personalmente creo que una despersonalización, y cuando hablo de despersonalización me refiero a despersonalización de realización, es decir, de PDR severa, también puede caer dentro de la concepción vertical bajo mi interpretación. ¿Por qué? Porque se producen distintas partes emocionales también, si nos acogemos a la teoría de la disociación estructural de Van der Hart, que no son tan patológicas, evidentemente, como en el caso del TID, que es el extremo patológico sin duda, pero sí que hay distintas partes que, aunque tengan un, vamos a decir, sustrato biológico eh, mucho menos representativo que en el caso del TID, en el que se ha llegado a medir estos switches, sí que hay distintas partes emocionales que a veces aparecen y a veces desaparecen dependiendo de la situación, dependiendo del estresor, ¿no? Pero en un caso de despersonalización severa, en un caso de episodios de despersonalización por ansiedad, por estrés normales, por ejemplo, ante una situación de la vida diaria, cabría dentro de lo que aquí se define como concepción horizontal. La disociación, continúa, puede ocurrir en distintos aspectos del yo. Puede producirse una desconexión entre el yo y el entorno que se refleja en los síntomas de desrealización y despersonalización. Puede producirse una inconsistencia entre la conducta, la percepción y la expresión verbal. Una persona puede decir una cosa pero conductualmente realizar otra. O creer que algo no le afecta pero mostrar con su reacción que efectivamente le afecta. Es decir, se produce una división entre el yo, entre uno mismo, entre su propia conciencia y el entorno, ya sea a nivel de realización, estímulos externos, como despersonalización en cuanto a estímulos internos, como pueden ser el contenido emocional o sensorial del que antes hablábamos. Pues estos conceptos nos resultan más familiares ya que enlazan en parte con los conceptos de consciente e inconsciente de la disociación horizontal, que todos manejamos con cierto grado de familiaridad, independientemente de que tengamos una condición patológica o no, o de que tengamos conocimientos profundos en psicología. En cambio, en la coexistencia de sistemas mentales separados, la disociación es entendida como fragmentación. Esto es, un mapa conceptual menos conocido y una compartimentalización, es decir, una ruptura en el nivel de conciencia de la persona. Muchos de los estudios sobre disociación parten de este modelo. A juicio de los autores del artículo, se explica mejor el mecanismo que explica mejor este modelo el mecanismo subyacente a los trastornos disociativos. Los síntomas disociativos están incluidos por la descripción clínica del trastorno por estrés postraumático, tanto en el DSM-5 como en la CIE-11. La CIE-11 también contempla el estrés postraumático complejo. Muchos autores lo consideran
los extremos de lo que ha dado en llamarse el espectro postraumático. Así como hay un espectro autista, un espectro disociativo, un espectro psicótico, también existe un espectro postraumático, en el que también se incluirían el trastorno límite de la personalidad, también conocido como limítrofe o borderline en inglés, cuyo componente disociativo también puede ser bastante elevado y de trauma. Los trastornos disociativos en nuestro país están claramente infradiagnosticados. Aquí yo añado mi opinión, creo que sí, que evidentemente están infradiagnosticados, y lo digo por experiencia de hablar con gente con síntomas claramente disociativos, lo que contrasta con los estudios de prevalencia que señalan una incidencia muy elevada en países tan distantes culturalmente como Estados Unidos, los países nórdicos, Turquía o China. Aunque existe la idea de que los trastornos disociativos, especialmente el TID, representan un diagnóstico ligado a la psiquiatría americana, los estudios epidemiológicos nos muestran una realidad bastante distinta. ¿Qué significa esto? Pues diversos trabajos han demostrado una prevalencia de TID entre población psiquiátrica de entre el 4 y el 18%. El DSM, si no recuerdo mal, lo dejaré por aquí, presenta una prevalencia de un 1%, igual que el trastorno de despersonalización de realización. No obstante, y aquí viene el contraste, esta actitud está cambiando, aunque a velocidad muy diferente en unos y otros países, siendo los Países Bajos y Suiza donde más se están diagnosticando y tratando los trastornos disociativos, donde se observa una actitud más favorable de los clínicos y se están llevando a cabo más investigaciones. Recordemos que en los Países Bajos están autores como Onno van der Haar o Bessel van der Kolk. La falta de secciones sobre trastornos disociativos en los instrumentos de cribado psiquiátrico general empleados habitualmente han dado lugar a la omisión de estos trastornos en los estudios epidemiológicos a gran escala. Es decir, así como existen escalas de depresión como puede ser el inventario de Beck, o escalas de ansiedad como el STAI, que mide ansiedad, rasgo de ansiedad, estado, existe también la escala de experiencias disociativas, que probablemente sea la más prestigiosa, pero se emplea bastante menos que las de depresión y las de ansiedad. En resumen, si no estamos detectando gran cantidad de casos de trastorno disociativo, y en particular de TID, nuestra percepción, evidentemente, sobre la conexión de estos cuadros con el trauma va a ser inadecuada. También con respecto a la historia de trauma, existe una clara infradetección, es decir, con respecto a los cuadros de trauma, que pueden ser estrés postraumáticos o, como se decía antes, trastorno límite de la personalidad. O aun cuando se detectan, se toman en cuenta únicamente como parte de la historia clínica, pero no como elementos activos de la terapia. En general, la terapia cognitivo-conductual, que podemos considerar la predominante entre los profesionales hoy en día, tiende por principio a centrarse en el aquí y ahora más que en los orígenes, la historia del trauma o la historia infantil, que es algo muy psicoanalítico, pero que en cuanto a trauma se refiere es un elemento que tiene que ser activo en la terapia. Y lo dice un paciente de estrés postraumático complejo, ¿no? Normalmente la historia infantil, adolescente, de un paciente de estrés postraumático en la que muy probablemente haya habido algún tipo de abuso, o no se indaga o se indaga de forma muy superficial cuando existe mucha información importante que trabajar desde ahí. También es frecuente que un paciente con un trastorno disociativo o un trastorno postraumático complejo niegue cualquier tipo de antecedente traumático, o que lo refiere en un momento dado y lo niegue en otro. Para los clínicos con experiencia, no es excepcional la situación de que un paciente que lleva años en terapia de repente cuente un abuso sexual o un abuso emocional, pero un abuso grave en la infancia relacionado con los protogenitores o con la familia, ¿no? Que de repente, después de tantos años de terapia,
el paciente lo cuente. Pues esto no debe de ser así. Es el profesional el que tiene que indagar activamente, es decir, tiene que cuidar evidentemente que el paciente esté preparado o no, porque el paciente puede no estar preparado para abrir esa caja de Pandora, por así decirlo, pero activamente tiene que sondear y esbozar la posibilidad de que ese evento exista y, si cree que existe, la forma más adecuada de indagarlo e inducir al paciente a que lo exprese. El trauma puede existir y no ser evidente en la exploración inicial. Hay un índice, un motivo es que hay un índice elevado de amnesias, es decir, no se recuerda lo que pasó. La memoria está, llámese reprimida, inconsciente, como se quiera llamar, pero no se recuerda el suceso. Y también hay una actitud de ocultación consciente, sobre todo en los casos de abusos sexuales. Esto se asocia a sentimientos de vergüenza o a la consigna de secreto que rodeó muchas veces a los hechos cuando estos sucedieron. Es decir, la persona siente vergüenza, siente asco, eh, está bajo ese pensamiento de que esto no hay que contarlo, que tiene que permanecer en secreto, lo cual pues dificulta mucho evidentemente su bienestar y el proceso terapéutico. La desrealización puede responder a una supresión de las funciones superiores de la conciencia. La realidad no se percibe en conjunto, sino como elementos aislados. La percepción es distinta y se vive con extrañeza. Una definición que quizá no como definición, pero sí como vivencia, no se extrañará para nada a la gente de la comunidad que vive con este fenómeno psicológico, ¿no? Y como aquí dice, puede responder, es decir, es una hipótesis que responda a que las funciones superiores de la conciencia no funcionen, o mejor dicho, funcionen mal. Con frecuencia, en las respuestas al trauma agudo, los componentes emocionales de la experiencia no se perciben, probablemente como defensa frente a un grado de activación emocional intolerable para el individuo. Lo que hablaba antes, ante un trauma o una reexperimentación del trauma, los sentidos, las emociones se entumecen. Aquí vamos con algunos ejemplos. Una víctima del 11M hacía una descripción muy gráfica de este fenómeno, de este mecanismo. Esta persona ve el inmenso desastre a su alrededor. Lleva una cámara en la mano. De modo automático empieza a fotografiarlo todo y ve las escenas como fotografías. Se desconecta así del horror y solo visualiza imágenes que experimenta como ajenas. Ocurre algo similar con la despersonalización. Si un niño sufre algún tipo de maltrato físico, desconectarse del cuerpo representa para él un mecanismo de supervivencia. Es decir, el mensaje es el mensaje que trabaja el cerebro. Le está pasando al cuerpo, pero no a él, porque la conciencia está apagada. Él no está allí. Cuando el trauma es un abuso de tipo sexual, suelen añadirse cogniciones de que el cuerpo es malo o sucio, autoculpándose la víctima de haber recibido el abuso. Y aquellos que seáis víctima de abuso, pues probablemente comprenderéis con bastante precisión lo que esto significa. Con lo que, bueno, esta división de niveles disociativos y su relación con el TID, con la DPDR, despersonalización, desrealización, y con las experiencias, ¿no?, que pueden suceder, como el ejemplo del 11M o los casos de abuso en la infancia, resulta muy interesante. ¿Y a qué me refiero con interesante? A pesar de que sean cosas desagradables, porque es importante darle voz a esto, es importante visibilizarlo. Por supuesto que es desagradable y a algunas personas simplemente escuchar esto les puede resultar retraumatizante. No es mi intención que así sea y me disculpo de antemano si a alguien le puede resultar retraumatizante o incluso ofensivo, pero, pero creo que es importante hablar de estas cosas porque hay mucha gente que, así como a quienes les resulta retraumatizante, que lo viven en silencio, justamente por esa consigna de secreto, ¿no?, de la que hablaba, de esto no se lo tengo que contar a nadie, tengo que vivir yo solo con esto y ya está, ya pasó y lo escondo en mi inconsciencia, o incluso puede no recordarse de forma por tener amnesia, pero que no se recuerde conscientemente,
que no se pueda acceder a la memoria, no implica que que el cuerpo no lo recuerde. El cuerpo, como dice Bessel van der Kolk, es el primero y el último en vivir una experiencia traumática, ¿no? Y bueno, simplemente quería compartir esto. La verdad es que me parece una división muy interesante y unos ejemplos también muy interesantes, además de esa puntualización de que probablemente existe un infradiagnóstico tanto del espectro del traumático como del espectro disociativo. Así que nada, esto es todo por este capítulo y nos vemos en el próximo del muro disociativo.